Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 19:16. Bendito sea el nombre del Señor. El tema de esta noche es el dominio de Cristo. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Como ya les dije, el tema de esta noche es el dominio de Cristo. Dominio viene del latín. Alguna vez vi una película o leí un libro que se llama Quo Vadis Domine. Y yo no sé gloria a Dios, yo no sé latín, pero el profesor nos explicó que Domine significa Señor. Amén. Entonces ahora el tema es el dominio de Cristo. Entonces otra manera de decir el dominio de Cristo es el señorío de Cristo. Amén. El dominio de Cristo. Por eso es que leímos Apocalipsis 19:16, que dice Señor de señores. Entonces vamos a hablar del dominio de Cristo en esta noche. Vamos también a ver que del lado de las tinieblas también hay dominios. Y eso lo podemos encontrar en la Biblia, donde dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad, hermanada? Donde dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados. Dice dominios, pero en la Biblia en inglés dice lords, que es señores, amén. Señores. Entonces, del lado de las tinieblas también hay dominio, hay señores. Pero vamos también a aprender, entonces, en esta noche, como les decía la vez pasada, ¿verdad? Que Dios no cambia. Nosotros, los hombres, tenemos cambio de comportamiento. Yo les decía, ahora que me están haciendo la quimioterapia, tengo un cambio de comportamiento. La otra semana me toca y ya me pongo de mal humor tan fácilmente, ¿verdad? Y entonces los hombres cambiamos de comportamiento. Y ahí en New Jersey hay un anciano y tiene más de 80 años y mi hermana asustada porque el anciano enamorándola, ¿verdad? Pero él tiene demencia senil, entonces él está cambiando de comportamiento. Antes no decía malas palabras y ahora dice las malas palabras. Y entonces hay un cambio de comportamiento. El hombre tiene cambio de comportamiento. A veces depende de la situación, ¿verdad? O de la salud de la persona. Pero Dios no cambia. Dios no tiene cambio de comportamiento. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y entonces la última vez aprendimos de la misericordia de Dios, que es eterna. Amén. Pero nosotros, aunque la misericordia de Dios es eterna, nosotros tenemos un hoy, un presente, un momento de visitación en el que tenemos que aprovechar la misericordia de Dios. Amén. Entonces, en esta noche vamos a hablar, también tiene que ver con que Dios no cambia, pero vamos a hablar del señorío de Cristo, del dominio de Cristo. Amén. Y vamos a aprender en el nombre de Jesús cómo nosotros también, como hijos del reino, como hijos de Dios, cómo es que podemos ejercer ese dominio de Cristo. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amén. Entonces, esa es la meta. Entonces, es una corta meditación. Pero va a haber mucha lectura bíblica, porque la Biblia se explica sola, ¿no? Amén. Entonces, miremos en Job 38 al 9 y dice, y aquí vamos a ver el dominio, ¿verdad? El dominio de Dios, cómo Dios le enseña a Job
cómo es que Él ejerció el dominio desde el principio, porque esto no está en Génesis, así como lo dice aquí bien detalladamente. Amén. Porque sí, Dios separó la seca de las aguas y a la seca llamó tierra, ¿verdad? Pero miremos aquí bien específico cómo fue que Dios ejerció el dominio sobre el mar. Dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Ese es el 10. Dice, establecí sobre él mi decreto. Y miren qué fue lo que le dijo en el señorío, en el dominio de Dios. ¿Qué es lo que le dice al mar? Dice, le puse puertas y cerrojos. El 11. Y dije, eso es muy importante, hermano, porque aquí empezamos a aprender cómo es que Dios ejerce el dominio, y es a través de la palabra. Por eso yo lo puse hasta bien grande para que no se me salte, no se me pase. Y dice, y dije, esa fue la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra, hermanos? Ahí está en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Capítulo 1. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ese fue el dominio solo con la palabra de Dios. Dice, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Entonces vemos aquí cómo el Señor le enseña a Job cómo es que él ejerció el dominio sobre el mar. Amén. No lo dice así tan detalladamente en Génesis, ¿verdad? Pero aquí se complementa el detalle, porque así es mucho de la palabra de Dios, hermano. En una parte encuentras una parte y se complementa con otro versículo, y por eso es muy importante leer la palabra del Señor. Amén. Del lado de las tinieblas también hay dominio y señorío, como habíamos dicho al principio, ¿verdad? Del lado de las tinieblas también hay dominio y señorío, porque nuestra lucha no está contra carne y sangre, como dice la palabra del Señor, sino contra principados, potestades, señores de este siglo, ¿verdad? Dice, y en Apocalipsis 17:13 leemos un poco de eso. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Fíjense, cómo es de que ellos se unen y le dan su autoridad y su poder a la bestia, para que tenga más dominio, ¿verdad? Y el 14 dice, pelearán contra el Cordero, porque son enemigos de Dios, amén. Dice, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. Gracias, hermana Claudia. Yo pensaba que era yo, que se me estaba yendo la voz, se me venía, pero no era la batería del teléfono, menos mal, no era yo. Dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores. Él tiene el dominio sobre ellos. No importa cuánto se unan las tinieblas, hermanos, la palabra del Señor establece que Él es Señor de señores. Él está sobre todo, sobre todas esas fuerzas de las tinieblas, amén. Dice, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y aquí entramos nosotros, ¿verdad? Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces, hermanos, nosotros, tú y yo somos llamados. Somos llamados, elegidos y fieles. Somos llamados a ejercer el dominio de Cristo. Mira, todo lo que pasa en el reino de luz, en el reino de Jesucristo, también pasa
en el reino de las tinieblas. Miren cómo es de que son de copiones, ¿verdad? Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Porque, miren, hermano, el religioso, más el líder religioso máximo, ¿verdad?, se mira como un cordero. Y este que acaba de morir, yo me recuerdo que yo a veces con mi voz y decía: ay, pobrecito, el viejito, decía. Y yo decía en mi mente: ¿será que no tiene YouTube para ver lo que dice el viejito? El que se mira tan santo. Porque dice, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Porque ahí está la diferencia, hermanos. Tú puedes ver a una persona, ¿verdad?, y dice: ay, qué persona más santa, pero a ver qué habla. Porque es muy importante, hermano, a ver qué hablamos. Porque de eso se trata esta enseñanza, hermano. ¿Cómo vamos nosotros a ejercer el dominio de Cristo? Si Dios, cuando ejerce el dominio, es cuando Él habla. Amén. Y dice aquí que esta bestia, cuando habla como dragón. Entonces, ¿qué dominio está ejerciendo ahí? Si habla como dragón, pues él está ejerciendo el dominio del diablo, ¿verdad?, de las tinieblas, porque habla como dragón. Y dice, por eso dice el 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace, fíjense, cuando habla como dragón, ejerce la autoridad de la primera bestia, ¿verdad? Y entonces ahí hace, porque empieza a ejercer dominio sobre la gente, según lo que habla del lado de las tinieblas, empieza a ejercer dominio, porque dice y hace, y entonces empiezan muchos a ser engañados, y algunos dice, si es posible, a los escogidos, dice, si fuera posible, no sé, eso solo el Señor lo sabe. Y dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Fíjense, es idolatría, es algo bien inmundo, es algo terrible, ¿verdad? Cuya herida mortal fue sanada. Amén. Entonces vemos cómo del lado de las tinieblas también ejercen el dominio del diablo, ¿verdad?, del dragón. ¿Cómo? Hablando como dragón. A ver si vamos con indirectas, a ver, ¿verdad? Porque vamos a ver aquí un ejemplo, hermano. Tengo varios ejemplos, no sé si nos va a dar tiempo a llegar a todos los ejemplos. Pero miren, Jehová mandó a Moisés. Entonces lo primero es que seamos enviados, ¿verdad?, que seamos mandados, que Dios nos mande, amén. Y entonces Jehová mandó a Moisés a Egipto. Cuando lo manda a Egipto, hermanos, Moisés no tenía que decir sus palabras. Moisés tenía que decir las palabras de Jehová. Cuando Moisés hablaba las palabras de Jehová, entonces Moisés estaba ejerciendo el dominio de Cristo, amén. Porque lo manda y le dice, ve a Faraón y dile, por favor, deja ir a mi pueblo. No, ¿verdad que no? Le manda, hermano, con autoridad, con el dominio de Dios, y le da la palabra que tiene que decir. Y le dice, deja ir a mi pueblo para que me adore, para que me sirva. No le dice, ay, por favor, vamos a regresar rápido. Hermano, el Señor me estaba revelando a mí cuando meditaba en esta palabra, que el Señor no llega a ningún acuerdo con las tinieblas, hermano. No hace ningún trato con las tinieblas.
Él truena, hermano, y el enemigo huye. Yo me recuerdo un testimonio de un hermano, de un amado hermano, y él dice que cuando él no había recibido a Cristo, habían 3 demonios que lo molestaban, pero es diferenciado, había uno bien grande y habían 2 pequeños. Y él dice que lo molestaban, pero él aceptó a Cristo, amén. Porque cuando él no había aceptado a Cristo, ellos le dijeron, ¿quieres que te ayudemos? Y él dijo, sí, ayúdenme, pero no sabía lo que estaba haciendo. Pero le pidieron permiso y él accedió. Entonces el diablo dice, él me dio permiso y lo tienen ahí como por escrito, ¿verdad? Tenían derecho de molestarlo toda la vida. Y sí, cuando él les dijo que sí, él dice que lo hicieron muy fuerte y violento, y él no era fuerte ni era violento. Y él cuenta, y él me dice, ¿cómo es de que alguien que siempre le robaba el almuerzo o la refacción en la escuela, dice que esa vez llegó y era un muchacho mucho más grande que él, y esa vez que lo agarró y le dio vuelta y lo tiró al suelo? Pero eso era el poder del diablo, que él se había entregado a eso. Pero cuando él viene a Cristo, él se entrega a Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que lo dejaron de molestar? No, lo siguieron molestando. Porque el diablo es un abusivo, hermano. Y entonces, él se enfermó, estaba muy grave, y llegó el demonio grande, y cuando lo vio así, dice que lo agarró a los pies y lo llevaba para el infierno. Y él ahí, cuando lo llevaba bien fuerte el demonio para abajo, él iba clamando al Señor. Él iba clamando al Señor. Y él dice, de repente yo solo oí un como tronido. Dice, yo no entendí la voz de Dios. Pero el demonio que me llevaba, cuando oyó el tronido, dice que se alejó. Ese fue Dios que la escuchó en la hora de su muerte. Y él regresó a su cuerpo. Y de ahí él me cuenta que él no había sido bautizado y siempre lo molestaba los demonios, siempre. Pero dice que él, cuando fue bautizado, dice que él sabía cómo es que llegaban esos demonios. Él oía como el ruido de un río. Y dice que dijo, ahora viene pero él no sabe lo que le espera. Porque esa fue la última vez que intentaron. Ella estaba bautizada con el Espíritu Santo. Miren, hermanos, el poder que nos da el Espíritu Santo. Si nosotros queremos ejercer el dominio de Cristo, es con la palabra, es con el Espíritu Santo, amén. Y entonces él ya había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y llegó ese demonio a molestarlo. Y dice que se levantó y lo reprendió en el nombre de Jesús. Y salió. Y nunca más regresó. Porque ya tenía el poder del Espíritu Santo, amén. Pero miremos aquí a Moisés, Éxodo 14:15. Porque el tiempo avanza. Entonces Jehová dijo a Moisés, porque miren, hermanos, ya Faraón había sido hecho pedazos, ¿verdad? Porque Dios lo endureció para ir a hacerlo pedazos. Ya había pasado ahorita se me olvidó cómo se llama esa fiesta. Cuando pintan los dinteles y se comen el cordero. Passover, dice en inglés, ¿cómo se llama en español? Pascua, la Pascua, sí. Passover, sí. Me suena mejor en inglés, Pascua. La Pascua. Ya había pasado la Pascua y los egipcios apuraron al pueblo de Israel que saliera, ¿verdad? Pero aquí estaban, enfrente del mar, y los egipcios, Dios les había endurecido el corazón, y venía el ejército de Faraón, con Faraón.
Y viene Moisés y clama a Dios. Amén. Pero miren el 14, ¿qué es lo que le responde Jehová a Moisés? Y le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y tal vez yo no entendía antes eso, hermano. Miren, estamos hablando de que Dios no cambia, hermanos. ¿Cómo es que a veces tenemos que ejercer el dominio de Cristo? A veces es con la palabra, amén. A veces es por fe, a veces con la ayuda del Espíritu Santo. Pero miren, hermanos, aquí le dice, ¿por qué clamas a mí? Es una pregunta. ¿Por qué estás haciendo eso? Y entonces Dios le dice, di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar seco. Entonces Dios le está diciendo aquí, yo ya te di las armas para que tú ejerzas el dominio, el señorío sobre el mar. Lo hiciste con Faraón, ahora tienes que hacerlo con el mar. Ejerce ese dominio que yo te he dado. Y ese es el llamado que Dios nos está dando en esta noche, hermanos. Que nosotros tenemos que ejercer el dominio de Cristo. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Cristo. Ah, no, hermano, yo no predico, no, hermano. Es ahí en la escuela, en tu trabajo, hermano, en la oficina, en la factoría, donde tú estés, hermano. Tú tienes que dar la palabra. Tienes que ejercer el dominio de Cristo. Si no, pregunta al hermano David, hermano. El hermano David solo dice, ¿quieres aceptar a Cristo? Y todos los que les preguntan, ¿todos aceptan a Cristo, hermano? Yo me admiro. ¿Por qué? Porque él está ejerciendo el dominio de Cristo. No es el hermano David. Él está ejerciendo. Él está, las armas que Dios le dio, él ya las está usando para ejercer el señorío de Cristo, el dominio de Cristo, amén. Porque cuando le das la palabra a alguien y le dices, ¿quieres aceptar a Cristo? Entonces, hermano, el enemigo huye y la persona está así, está libre para decidir si sí o no. Amén. Dice, extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Y yo antes pensaba, ¿será que solo el ejército de Faraón se hundió? No. Hay otros pasajes de la Biblia también, pero aquí también dice, en Faraón y en todo su ejército. Bendito sea el nombre del Señor. Y así fue. Ellos pasaron en seco. Porque Moisés ejerció el dominio de Dios. Entonces, hermanos, Dios no cambia. La palabra del Señor dice, Jesús le dice a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y para ser testigos, hermanos, hay que decir palabras. Y cuando tú dices la palabra de Dios, tú estás ejerciendo el dominio de Cristo, amén. Las tinieblas tienen que huir. Miremos, por ejemplo, Elías, cómo ejercía el dominio del Señor Elías, amén. Y de Elías, él siempre decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Siempre estaba en la presencia de Dios, hermano. Nosotros también queremos ejercer el dominio de Cristo. ¿Tú quieres ejercer el dominio de Cristo, hermano? ¿Quieres ese señorío de Cristo en tu vida? ¿Lo queremos, hermano? Entonces tenemos que estar en la presencia de Dios, hermano. Así como Elías, él estaba en la presencia de Dios. Y hermanos, y dice que Ocosías
no logré investigar qué Ocosías era, porque había un Ocosías reinando en Jerusalén y otro reinando en Samaria. Amén. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Bueno, ya me respondió, ¿verdad? No es el de Jerusalén, es el de Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Crom. Hermanos, no había Dios en Israel, hermano. Nosotros tenemos un Dios, hermano, y hay cristianos, tal vez son evangélicos, no son cristianos, ¿no?, que se atreven a ir a consultar a brujos, brujas. Ese es un gran insulto, es un gran pecado, hermanos, que no debemos hacer. Amén. Si tú estás planeando hacer eso, o si ya lo hiciste, arrepiéntete, amén, esta noche, amén. Porque viene este rey y dice: id y consultad a Baal-zebub, dios de Crom. Sabía que no era Dios de Israel, Dios de Crom, si he de sanar de mi enfermedad, de esta enfermedad. El 3 dice: entonces el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová, hermanos? Manasés siempre me contesta bien esta pregunta. Dice Jesús, hermano. El ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Crom? El 4. Y ese es a los mensajeros, hermanos. Por tanto, así ha dicho Jehová. Mira, es muy importante, hermano. Él no está diciendo lo que a él se le ocurre. No, lo que ha dicho Jehová, hermano. Las palabras de Jehová son las que Elías va a decir, hermano. Y ahí ejerce un dominio y hace un decreto, amén. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Entonces, cuando Elías dice las palabras de Jehová, hermano, está ejerciendo el dominio de Dios, amén. Otra vez, es que en la repetición está la enseñanza, hermano. Cuando nosotros hablamos estas palabras que están escritas en este libro, hermanos, nosotros estamos ejerciendo el dominio de Cristo, estamos ejerciendo el señorío de Cristo cuando hablamos las palabras de este libro, hermanos, de su palabra, no de cuentos, hermanos. Cuando la Biblia dice: orad con el entendimiento, está hablando que oremos de acuerdo a lo que dice esta palabra de Dios. Amén. Entonces estamos aprendiendo, hermanos, cómo se ejerce el dominio de Cristo. Con la palabra, con el poder del Espíritu Santo, estando en la presencia de Dios, amén, hermano. Cuando decimos la palabra de Dios, no lo que nosotros queremos decir. Entonces a Ocosías le llegaron a decir: ¿va? Un hombre así asá salió y dijo que te vas a morir. Entonces Ocosías, creo que había dicho Ocosías, ¿verdad? Ocosías manda a traer a Elías, ¿verdad? En 2 Reyes 1:9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios. Lo reconoció como varón de Dios, ¿verdad? Pero luego le dice: el rey ha dicho que desciendas. ¿Y quién tenía más autoridad? ¿Quién tenía más señoría, hermanos? Elías, porque estaba en la presencia de Dios y decía las palabras de Dios. Entonces, por eso, hermanos, que Elías le responde y le dice al capitán: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él
y a sus 50. ¿Por qué, hermanos? ¿Será que se le ocurrió a Elías decir, no, hermano, él estaba en la presencia de Dios y él no decía sus palabras? Él decía las palabras que Dios le decía que dijera. Y llegó otro capitán y hizo lo mismo, y Elías le contestó lo mismo, que descienda fuego del cielo si soy varón de Dios. Y los consumió. Y llegó el tercer capitán, hermano, con sus 50. Pero este sí vino y se humilló. Se humilló. Y a Dios le gusta el que se humilla, hermano. Dios tiene misericordia del que se humilla, hermano. Si nosotros venimos delante de la presencia de Dios humillados, hermano, alcanzamos misericordia. Alcanzamos el socorro divino de Dios, hermano. Y así como ese capitán se humilló y le suplicó a Elías, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Elías, hermano? Desciende, ve con él. Ese se salvó, ese no murió chamuscado, ¿verdad? Porque se humilló. Si nosotros nos humillamos, hermanos, nosotros también vamos a alcanzar misericordia de Dios. Amén. Aquí miramos otro ejemplo, Jesús ejerciendo el dominio del Padre. Y es en Juan 11:42, cuando Lázaro ya tiene 4 días de haber muerto. 4 días. Y Jesús dice, quiten la piedra, y Marta le dice, ya lleve, es de 4 días. Ese es uno de los milagros más grandes que hizo Jesucristo para los judíos. Porque resucitar a alguien de 1 día o de 2 días, pero alguien de 4 días, según la creencia que ellos tenían. Eso me lo explicó un pastor, hermano, no lo leí, es un pastor me lo explicó. Y ellos tenían una creencia, según lo que me explicó este pastor cuando yo era joven, hace muchos años, hermano, que los judíos pensaban que cuando alguien moría, por 3 días se quedaba por ahí, deambulando, amén, por 3 días. Pero este Lázaro era el 4.º día, y según la creencia de los judíos, ya no tenía que estar ahí, hermano, ya no, era el 4.º día. El 4.º día ya no. Por eso este milagro que va a hacer el Señor aquí les impacta tanto a los judíos en Jerusalén, amén. Y esa fue una razón por la que buscaron crucificarlo y también matar a Lázaro. Juan 11:42. Yo sabía que siempre me oyes. Hermano, siempre tenemos que tener fe de que Dios nos oye, hermano. Aunque no haya señal, hermano, Dios te está oyendo. Aunque no lo veas, no lo puedas sentir, como dice el coro, no te puedo ver, pero te puedo sentir. Pero a veces no lo puedes ni sentir, ni ver. Pero no creas que Dios no está ahí. Dios está ahí. Dios está ahí contigo. Como digo, no tengo tiempo de contar testimonios, pero Dios siempre está ahí contigo. Y por eso dice, yo sabía que siempre me oyes. Es una enseñanza para nosotros. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Por su misericordia, amén. Él hace esa oración en voz alta. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Y es con la palabra, hermano, que viene y ejerce otra vez. Como leímos al principio, que Dios le dijo al mar, hasta aquí llegarás con su palabra. Él también clama a gran voz. Pero Jesucristo decía, yo no hablo mis propias palabras, yo hablo las palabras del Padre. Nosotros también no podemos hablar nuestras propias palabras. Nosotros tenemos que hablar las palabras de Cristo, las palabras que el Espíritu Santo nos da, amén, para ejercer el señorío de Cristo. Clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el Señor, hermanos, en un punto, hermano, así como resucitó a Lázaro por su nombre,
y lo llamó afuera, hermanos. A cada uno de nosotros también nos ha llamado por nombre. Cuando estábamos en las tinieblas te llamó por nombre y te llamó de fuera y nos dio vida, nos resucitó, amén. Y salimos de la tumba, salimos de entre los muertos, salimos de las tinieblas y venimos a Cristo, amén. Pero miremos cómo es que viene Lázaro, porque dice aquí, y el que había muerto, pero ya no estaba muerto. Todo el que viene a Cristo ya no está muerto, hermano. Ya Jesús lo llamó. Por eso al principio leímos que dice, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Él ya nos llamó, así como llamó a Lázaro, también nos llama por nuestro nombre, amén. Y cuando nos alejamos de él, él nos sigue llamando, hermano. Él te está llamando si te estás alejando de Cristo. Si estás pensando en irte, él te está llamando por tu nombre. Que vengas a él, amén. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Porque así venimos a Cristo, venimos con vida, pero venimos con un montón de ataduras, ¿verdad? Yo testificando a una hermana que vino el otro día, yo decía, a mí Dios se tardó como unos 4 años en liberarme de muchas cosas, pero de ahí hice bien las cuentas, hermano, como 12 años, hermano. Y no es de que Dios no siga trabajando en mí, pero es de que todo eso que tenía yo grande dentro de mí que no era bueno. 12 años, hermano. 12 años el Señor se tomó. 12 años. Y no tengo tiempo de testimonio, ¿verdad? Entonces, sigamos. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Entonces, hermanos, de Jesús es el dar vida y llamar y elegir, pero de los siervos de Dios, amén. Tú y yo somos siervos y siervas de Dios. Tú y yo somos siervas y siervos de Dios, hermanos. Nuestro trabajo es desatar, amén, a los que Dios trajo, ya con vida, pero vienen con ataduras, con ligaduras, amén. Ese es nuestro trabajo. Por eso él no dijo, voy a desatarlo, no. Porque con una palabra se hubieran caído todo, ¿verdad? No, él dice, desatarle. Pero como yo les enseñé, hermanos, Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces también en este tiempo el Señor está trayendo, amén, almas y vienen cargadas, vienen atadas, vienen con traumas, así como era yo. Pero Dios usó muchos siervos y siervas y su Espíritu Santo y su palabra, hermano, mucho, todo actuando a mi favor para irme liberando, amén, irme haciendo alguien nuevo, amén. Y se desatarle. Entonces nosotros tenemos un trabajo como siervos y siervas de Dios de desatar por medio de la palabra, hermanos, por medio de la palabra. Si leemos la palabra del Señor, hermanos, el Señor nos da la palabra necesaria en ese momento. Ahí estamos orando, hermanos, con una pareja que no son de aquí. No está el pastor y todos los diáconos ahí, ancianos, perdón, ahí. Y por la mujer yo no sentí ningún problema de orar por ella, pero por el hombre yo dije, si Dios no me da palabra, yo no le pongo las manos. Porque el pastor no estaba aquí. Si el pastor me dice, ponle las manos, yo soy mandado, yo obedezco, hermano, lo que el pastor me diga. Pero el pastor no estaba aquí, entonces yo empecé a orar por él y acerqué mi mano. Y entonces el Espíritu Santo me dio palabra. Y cuando me dio palabra, de aquí, hermano, cuando me dio esta palabra, yo se la dije, hermano, y le puse la mano y el hombre se fue para atrás. Si no hubiera una silla, se cae, pero caí, se sentó. Pero no era yo, es la palabra, hermanos. Cuando ejercemos el dominio de Cristo es a través de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miremos otro ejemplo, tal vez ya es el último para que los hermanos se puedan ir a paliar la nieve. Jesús ejerciendo el dominio
el señorío de Dios. Mateo 8:23. Aquí hay una enseñanza así, bien clara. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Tenemos que tener fe, amén, hermano. Fe, creerle a Dios. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. De que le habló, lo reprendió al mar y al viento, y se hizo grande bonanza, ¿sí? Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es el dominio de Cristo, hermano. Y podríamos hablar de otros, muchos, pero muchos. Como cuando oró Josué y el sol se paró, dice el coro, ¿eh? Josué oró. Hermano, ese es uno de los milagros más grandes que hubieron en la Biblia. ¿Cómo es de que un hombre ora a Dios y la tierra está rotando y la rotación de la tierra se para? Ese es uno de los milagros más grandes que he visto en la Biblia. Oró Josué y el sol se paró. Y podríamos hablar de cuando Pedro caminaba y dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, ¿no? Ese dominio, ese poder, esa autoridad que Dios le había dado a Pedro, ¿verdad? Y que aún con la sombra los enfermos se sanaban. Ya voy terminando, hermano, no se preocupe, ya no tengo más ejemplos. Pero cuando Jesús iba a subir, hermano, le dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ya voy pasando los hermanos de alabanza, ya estoy terminando. Y hacer discípulos a todas las naciones. Tú y yo estamos llamados, hermanos, a dar las palabras, hermanos. Esta palabra, nosotros tenemos que ejercer el dominio dando la palabra, hermanos. Y aquí a mí me está cayendo primero, porque hay hermanos que miro que tienen una facilidad para evangelizar, ¿verdad, hermanos? Se suben al tren y no les importa si hablan inglés o no. Yo me subía con un amigo y eso subía al tren, no importaba si eran morenos, blancos, hispanos, él les hablaba a todos, hermano. Nada cohibido, ¿verdad? Y él nos manda con esa autoridad que nos está delegando a ti y a mí, ser testigos de él, dar su palabra, hermano, hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, amados hermanos, ponte de pie. ¿Tú quieres ejercer el dominio de Cristo?